Que la gracia y misericordia del Dios Todopoderoso esté sobre sus vidas en esta mañana, que me permite, por la misericordia de Dios, llegar hasta sus hogares a través de esta hermosa radio que siempre abre sus puertas para que la palabra del Señor sea predicada. Un saludo cordial a todos los padres de familia, esperando que las lluvias de bendición estén sobre su vida, sobre su familia y sobre cada una de las cosas que ustedes realizan. En esta mañana quiero traer a sus vidas una reflexión de la palabra del Señor y para ello vamos a utilizar el Salmo 119, versículo 105. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Una hermosa palabra que trae un misterio, porque no todos alcanzamos a comprender cómo es que la palabra del Señor nos va a alumbrar el camino que nosotros estamos recorriendo, de tal forma que no tropecemos. Y para ello tenemos que auxiliarnos de otros textos, como siempre en el Salmo 19, versículo 1 en adelante, donde la palabra del Señor nos explica: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Con esto comprendemos de que en la medida que nosotros conocemos la palabra de Dios y la ponemos por obra, la misma palabra se encarga de enderezar nuestros caminos a la voluntad de Dios. Y cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, tenemos el favor de Dios, por eso somos bienaventurados. Tenemos el favor de Dios, tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, tenemos el respaldo de Dios en nuestra vida, siempre y cuando nosotros estemos guardando la palabra. En este misterio, hermanos, es que la palabra nos enseña a tener temor de Dios, porque conocemos que Dios es justo en sus juicios y que Dios juzga a los hombres conforme a sus obras. Y en la medida que esa justicia de Dios se muestra en los hombres, será para bien o será para mal. Tendrá el propósito de corregir un andar errante de iniquidad o premiar al que anda en justicia. Porque Dios lo hace con sus hijos. Y esto es necesario que lo entendamos bien. O sea, con los que hemos aceptado la soberanía de Dios sobre nuestras vidas, entonces Dios actúa sobre nosotros. ¿Por qué? Porque le hemos entregado nuestra vida. Recordemos de que Dios nos ha concedido libre albedrío. Eso quiere decir que nosotros tomamos las decisiones sobre lo que debemos hacer y lo que no vamos a hacer. Y ese libre albedrío Dios lo respeta hasta el momento en que nosotros le entregamos nuestra vida a Él. Entonces, Él tiene la potestad de actuar sobre nosotros. Y allí comienza su labor de corrección, de perfeccionamiento, de purificación, de santificación, de consagración a través de su Espíritu Santo. Mientras nosotros no le entreguemos nuestra vida a Él, Él no tiene la potestad sobre nosotros. O sea, nosotros no se la hemos entregado, Él no la va a tomar. ¿Por qué? Porque nos dio libre albedrío. ¿Y cuál es el ruego de Dios? Él dice, venid luego, venid luego. O sea, que Él quiere que nosotros vayamos a Él y que lo adoremos como Dios, que lo aceptemos como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Y entonces Él va a poder obrar sobre nuestra vida. Muchos se preguntan que por qué Dios permite que las cosas pasen en el mundo. Y pasan precisamente porque el hombre tiene libre albedrío. Y cuando el hombre no se sujeta a las cosas de Dios, todo le sale mal. Al final, todo le sale mal.
¿Por qué? Porque no tiene el respaldo de Dios. Pero cuando nuestro libre albedrío es puesto a los pies del Señor para que Él haga su voluntad sobre nosotros, entonces gozamos de los favores de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios, del respaldo de Dios, del cuidado de Dios, de la corrección de Dios, del ánimo de Dios en nuestra vida. Así de sencillo. Por eso es que ha quedado estipulado en la palabra de Dios que nosotros debemos aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Rey, como nuestro Señor, y lo debemos no solo creer, sino también confesar con nuestra boca, para que entonces nuestra carne y el mundo entero conozca que nuestra vida le pertenece a Cristo Jesús. Y desde ese momento Dios comienza a actuar en nuestra vida precisamente para que nuestros caminos sean derechos y que vayan derecho, valga la redundancia, hacia la salvación, hacia la vida eterna, hacia el premio, el supremo galardón de que hablaba el apóstol Pablo, que es indudablemente poder ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que cuando nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor y comenzamos a estudiar su palabra para aprender de ella, no para pasar el tiempo, sino para aprender de ella, entonces la palabra nos enseña cómo andar en santidad, cómo andar en caminos de bien, de bienestar, que sean agradables al Señor. Y nos infunde temor a Dios, porque Dios siempre va a tener la potestad sobre nosotros. Y ahí es donde debemos empezar nosotros a creer no solo en la bondad de Dios y en la misericordia, sino también en la justicia de Dios, que es lo que agrega temor a nuestra vida y nos ayuda a no cometer errores ni andar en caminos de iniquidad o de maldad. Por eso es que el ruego del salmista en el Salmo 19, en la mayoría de los salmos, dice: enséñame a guardar tus estatutos, enséñame a recrearme en tus estatutos. ¿Por qué? Porque todo eso nosotros lo tenemos que aprender. Recuerde, cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, es el Señor el que comienza a reinar en nosotros. Pero nosotros todavía tomamos decisiones. Todavía nosotros tenemos ese rasgo del libre albedrío que debemos sujetar a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que ya le pertenecemos a Cristo Jesús. Y Él es el que va a comenzar a decidir sobre nuestros caminos. De ahí que nos va a dar estudios, o sea, nos va a indicar qué estudios debemos seguir, qué estudios académicos, estoy refiriéndome, ya sea estudios universitarios, maestrías y todo lo que usted quiera cursar, ¿verdad? Él nos va a indicar y nos va a guiar sobre qué carrera debemos seguir. También dice la palabra que Él nos puede proporcionar a la pareja idónea. Así como se la creó a Adán, se la proporcionó a Isaac, y etcétera, etcétera. Están los testimonios de cómo Dios provee a la esposa, a la pareja idónea. Todo eso lo puede hacer Dios siempre y cuando nosotros lo creamos, lo deseemos y lo busquemos. Son 3 condiciones. Primero hay que creer, después hay que desear y después hay que buscar, para que el Señor agregue la bendición que nosotros estamos esperando. Entonces siempre Dios está con ese cuidado, y por eso es que dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra es la que nos está iluminando sobre cuál debe ser el camino que nosotros debemos seguir. Es un camino de amor, de bondad, de perdón, de obediencia, de sometimiento, de búsqueda constante de la gracia de Dios sobre nuestra vida. Y todo eso es lo que nos recomienda la palabra. Y por eso es necesario estarle estudiando, para que nosotros conozcamos a profundidad cuál es la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Pero todavía agrega,
en el versículo 9, siempre del Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y especifica, con guardar tu palabra. ¿Y por qué dice limpiar? Porque nuestros caminos, hermanos, en el mundo son inmundos, son caminos de inmundicia, porque el mundo está en inmundicia comparándolo con la santidad de Dios. Todas las cosas que nosotros conocemos del mundo son aborrecidas por Dios. Y usted sabe todos los movimientos que se están levantando hoy en día, de que parece que el hombre está buscando las cosas que a Dios, que Dios aborrece, que a Dios lo enojan, que no le gustan a Dios. Y eso es lo que el hombre está buscando, está tratando de fomentar una cultura en las cosas que Dios aborrece. Y en esa cultura, hermanos, nos están empujando a que nosotros caigamos en caminos de iniquidad que no son agradables al Señor para que no alcancemos la salvación. Y entonces, ¿quién es el que está impulsando todos estos movimientos que son contrarios a la voluntad de Dios? Es Satanás. Es el reino de Satanás, en el camino que está preparando la venida, pues, de la bestia, del anticristo, de todo eso que nosotros creemos que es una fábula. Aún el pueblo cristiano cree que es una fábula. ¿Por qué? Porque no logra apreciar, pero dése cuenta que todas las decisiones que se están tomando respecto a la conducta del hombre son contrarias a la voluntad de Dios. Y eso quiere decir de que se está preparando el ambiente para el surgimiento de la bestia. Y ya los corazones de los hombres van a estar tan contaminados y tan confundidos que no van a saber discernir entre el bien y el mal, entre si las cosas son de Dios o no son de Dios. Por eso es que necesitamos conocer la palabra. La palabra es la que nos limpia. La palabra es la que nos purifica. Y eso lo dice Cristo Jesús en San Juan 15, dirigiéndose a sus apóstoles. Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es mi labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y Jesús le dice a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Y por qué están limpios? Porque ellos estaban siguiendo el camino que Cristo Jesús estaba recorriendo. Recuerde que ellos lo dejaron todo. Todo lo que era su vida la dejaron a un lado por seguir a Cristo Jesús. Y en todo el tiempo que siguieron a Cristo Jesús, sus caminos fueron santos, fueron consagrados, fueron apartados y fueron santificados por la misma presencia de Cristo con ellos. Entonces, Cristo les asegura, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Y qué fueron las enseñanzas de Cristo Jesús? Todo lo que se conocía acerca de la ley. Él les explicó y él mismo decía, yo he venido a cumplir la ley. Y esa palabra es la que les había limpiado y los había purificado y los había santificado de tal forma que podían andar con Cristo Jesús a donde quiera que él anduviese. Y esa es la misma condición que nosotros debemos apreciar con la palabra de Dios hoy precisamente en este tiempo en que la maldad está creciendo y el amor de muchos por las cosas de Cristo Jesús se está enfriando. Esa es una sentencia que está en Mateo 24, que el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad. Y entonces nosotros, hermanos, estamos sometidos a esa maldad. Estamos expuestos a esa maldad y lo único que nos puede defender de no caer en el error por confusión es la palabra. Recuerde lo que dice en el libro de Oseas, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Entonces, mientras más conozcamos la palabra del Señor, nosotros vamos a estar más limpios y menos expuestos al engaño. Y eso es lo que limpia nuestros caminos, porque entonces nuestros caminos van a ser santos.
como dice la Escritura, que cualquiera que anduviere por ellos, por tonto que sea, no se extraviará. Y eso, hermano, es lo que nos conviene a nosotros. Por eso la recomendación, utilice la palabra con sabiduría, no para generar pleito, no para generar contienda, sino para purificarnos, para que nuestro ser interior agarre fortaleza, agarre templanza, y nada lo pueda mover de la presencia de Dios. Y sobre todo en esa oración que ha dicho, que le ha entregado su vida al Señor, no la vuelva a tomar nuevamente tomando decisiones locas y apresuradas, que lo alejan de la misericordia de Dios, sino que debemos esforzarnos cada día más por tener la presencia de Dios en nosotros, a través de su palabra. Recuerde que Dios nos habla a través de su palabra. Entonces el Señor siempre nos va a llevar a ese texto precioso donde el Señor nos va a hablar, nos va a corregir, nos va a exhortar, nos va a edificar, nos va a consolar, nos va a fortalecer. Porque la palabra, hermano, cuando se sabe utilizar, trae mucha bendición a la vida del creyente. Y si nosotros la sabemos utilizar, no como un arma para combatir a los demás, sino como un medio para poder santificarnos y purificarnos y fortalecernos más en el amor al Señor, entonces, hermano, usted va a ser una persona bendecida. Y cuando en su cabecita hay alguna duda, inmediatamente el Espíritu Santo le va a traer el texto que usted leyó y que le dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar la palabra. Buscar la palabra. En la palabra hay sabiduría, en la palabra hay ciencia, en la palabra hay revelación, en la palabra está el alma de Cristo Jesús, que siempre nos va a estar hablando y siempre va a estar con nosotros. Esa es nuestra alegría. Y si Cristo Jesús está con nosotros, tenga por seguro que nuestra vida no va a estar ociosa y no va a andar buscando las cosas malas, sino que al contrario, siempre va a dar fruto agradable a los ojos y al corazón de Dios. Y cuando el Señor llegue a buscar fruto en nuestra vida, siempre lo va a encontrar, porque es la palabra la que nos genera en nosotros fruto, fruto de vida. Por eso dice que el que lleva fruto, el Señor lo limpiará para que lleve más fruto. Y sabemos cuáles son los frutos que al Señor le agrada. Usted los conoce: la paciencia, el amor, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fe, la templanza. Pero sobre todo el amor, el fruto del amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y en el amor, hermanos, tenemos la presencia de Dios en nosotros. Así que yo le invito, hermano, a que tome tiempo en su vida, disponga del tiempo necesario para instruirse en la palabra del Señor, para poder discernir en la palabra del Señor. Y es bueno que usted se siente con su familia y tomen un texto y que lo puedan comenzar a estudiar y analizar y a compartir el pensamiento que cada uno tiene para poder llegar a un criterio puro, santo y limpio, orientado y dirigido y cimentado por el Espíritu Santo. De tal forma que su vida y la vida de su familia siempre reciba alimento bueno, alimento que lo va a nutrir, alimento que lo va a fortalecer. Porque no hay otra forma, hermano, de que el cristiano realmente reciba alimento si no es a través de la palabra del Señor. Y por eso uno tiene que ser selectivo de qué prédica se escucha, de qué palabra es la que recibe, porque la palabra siempre tiene que traer una exhortación, un consuelo, una edificación, para que nos ayude a cimentarnos, para que nos ayude a conocer a nuestro Dios de tal forma que no nos apartemos de su camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Aprendamos el consejo y recibámonos.
Y damos gracias al Señor porque nos ha permitido llegar a estos hogares con esta palabra. Y esperamos que siempre sea de una bendición para sus vidas. Voy a hacer una corta oración. Padre, gracias te doy, Señor eterno, porque es en tu misericordia que hemos podido discernir en tu palabra, Señor, lo conveniente que es el tener el tiempo para estudiar, Señor eterno, las sagradas escrituras y traer a nuestra vida esa bendición que necesitamos diariamente, Padre, para poder sobrevivir en medio de un mundo, Señor, de maldad y que comete cosas que son aborrecibles a tu corazón. Por eso te ruego, Padre mío, que esta palabra, Señor, se cimente en los corazones de mis hermanos y puedan reconocer la necesidad, Señor, que tienen de dedicar tiempo a la lectura, a la oración, al mantenerse unidos, al de estar intercediendo los unos por los otros, Señor eterno, en la familia, de tal forma que nadie, Señor eterno, se aparte de tu gracia ni de tu presencia. Señor, ruego tu bendición sobre esta radio, Señor eterno, para que tú muevas los corazones, Señor, y más gente, Señor, se sienta comprometida a mantener este ministerio en el aire. Y ruego una bendición especial para todos los padres, Señor eterno, que en este día ciertamente el mundo ha fijado esta fecha, Señor, para reconocer todo su trabajo, Señor, todo su sacrificio. Y nosotros, Señor eterno, nos aunamos a ese reconocimiento para que puedan seguir adelante, porque ciertamente una palabra de bendición siempre es bien recibida. Gracias, eterno Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.